Hemos invitado a la procuradora ad hoc para el caso Lavajato, la doctora Silvana Carrión, porque la Procuraduría tiene que hacer un trabajo muy técnico para establecer los montos que hay que exigir a las empresas corruptas que hayan perjudicado al Estado peruano a hacer una reparación económica. Es un trabajo técnico. Al mismo tiempo, han negociado infatigablemente para que se produzcan desistimientos en la voluntad de recurrir a arbitrajes, como vemos que ha sucedido con Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima, que genera una situación institucional difícil de pasar por encima de ella. En este caso, señora Carrión, hay una novedad que quisiéramos que nos explique usted, que es el anuncio de un acuerdo, no entre ustedes, pero entre el Poder Judicial y la empresa AENSA, que pagará un monto, eso sí, calculado por ustedes, de 480 millones de soles como reparación civil al Estado. Explíqueme, por favor, cuál es la continuidad que hay en las responsabilidades penales, como esta reparación entre AENSA de hoy y su antecesora, que fue Graña y Montero. ¿Cómo se produce ese cambio de nombre y de personería jurídica, por una parte? Sí, a ver, este acuerdo de colaboración eficaz que se arribó con la empresa Graña y Montero, ahora AENSA, ¿no? En realidad fue un acuerdo que se celebró entre el Ministerio Público, el despacho del doctor Germán Juárez, la Procuraduría ad hoc y la empresa AENSA, ¿no? Estas tres partes son las que firmaron este acuerdo. O sea, que no el Poder Judicial directamente. Después, la norma de colaboración eficaz señala que una vez firmado el acuerdo hay que presentar el acuerdo al Poder Judicial para que un juzgado controle si todo lo que contiene ese acuerdo está conforme a la norma, cumple el control de legalidad y finalmente apruebe el acuerdo, ¿no? O sea, las tres partes proponen el acuerdo y el Poder Judicial lo controla legalmente y lo aprueba. ¿Cuánto tomó elaborar este acuerdo? Porque ha pasado tiempo desde que desapareció Graña y Montero y pasó a llamarse AENSA, ¿no? Eso creo que es importante, la pregunta que usted formula, don Fernando, porque creo que eso nos lleva a reflexionar sobre los procesos de colaboración eficaz tan complejos como los procesos de colaboración con una empresa. La empresa se sometió a colaboración eficaz en el año 2019, ¿no? Solicitó a la Fiscalía incluir varios proyectos al tema de la colaboración eficaz. Cuando reconoció. Dijo, en estos proyectos son 16 proyectos, ¿no? Que la empresa AENSA indicó que reconocía ilícitos que se habían cometido. Hechos por Graña y Montero, antes de que exista AENSA formalmente. Era Graña y Montero, en el camino cambia la denominación, ¿no? A AENSA S.A. De acuerdo. Entonces, es la misma empresa que ha cambiado de denominación. ¿Es la misma empresa, es el mismo capital, son los mismos ejecutivos o hay cambios de fondo? Hay cambios, es decir, el nombre ha cambiado. Hay un fondo inversor, ¿no? Que inyectó capital a la compañía, posteriormente un fondo inversor conformado extranjero, ¿no? Conformado por Gran Bretaña y Brasil, hasta donde entiendo, y con un directorio nuevo también, ¿no? O sea, cambiaron a todo el directorio. Todo el directorio. Todo el directorio, ¿no? Ninguno de los directorios o ejecutivos de la compañía actual tienen alguna vinculación con los hechos del pasado, todos finalmente salieron de la compañía, y esta compañía es la que decidió someter estos 16 proyectos, ¿no? Donde hubo reconocimiento de ilícitos a la colaboración. Eso fue en el año 2019. Ha tomado todo este tiempo para que la Fiscalía reciba toda la información, pero estamos hablando de proyectos antiguos además, ¿no? Del año 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, el esquema de Club de la Construcción, que son varios proyectos que también se sometieron a la colaboración. Y luego de corroborar esa información por parte de la Fiscalía, la Procuraduría ingresa para hacer el cálculo de la reparación civil de todos esos proyectos. Todo ese trabajo, digamos, ha tomado todo este tiempo. Se firmó el acuerdo final entre las tres partes en septiembre del año 2022. Se presentó al Poder Judicial. Las audiencias tuvieron lugar más o menos entre marzo y abril de este año. Y ayer, finalmente, la jueza ha aprobado la sentencia de colaboración. ¿Por qué la justicia toma 11 meses para considerar que el acuerdo que han elaborado ustedes es razonable y justo? Ese es el otro tema, don Fernando, que hay un problema de carga procesal en el Poder Judicial que es importante atender ahora por la Presidencia del Poder Judicial. No se dan abasto los jueces que ven estos casos de gran corrupción, porque a la par de ver estos casos de gran corrupción también tienen que ver casos de crimen organizado, de delincuencia organizada común. Entonces eso hace que efectivamente las audiencias
No porque los jueces no quieran programar las audiencias, sino que la carga que tienen de atender estos casos de gran corrupción, más los otros, también complejos, hacen que no puedan señalar las audiencias de manera más pronta. Es por eso que nosotros ya hemos identificado este problema desde la gestión de la doctora Barrios, cuando estuvo como presidente del Poder Judicial, y ahora con el doctor Arévalo, y hemos hecho pedidos, hemos reiterado un pedido al Poder Judicial para que cree jueces exclusivos o designe jueces exclusivos para... Como los fiscales. Como los fiscales, como no la Procuraduría 2, faltaría no Ahora, hay Poder otros Judicial. puntos de este acuerdo que llaman mi atención. En primer lugar, el plazo para pagar. Son 480 millones para un volumen de ventas que es de ¿cuánto de esta empresa a AENSA por año? El volumen de venta de la empresa, bueno, depende de... Más o menos. Es que lo que pasa es que es un holding incorporado, que está incorporado, que está conformado por varias empresas, ¿no? Entonces depende, ¿no?, de qué empresa es la que alimenta el holding, porque nosotros hemos celebrado el acuerdo con la cabeza, ¿no? Y con 2 de las subsidiarias, que finalmente son las que participan en estos hechos ilícitos. Entonces, ahí vale la pena mencionar que el acuerdo contiene un monto de reparación civil, ¿no?, de casi 480, un poco más de 480 millones de soles por 16 proyectos que la empresa sometió a colaboración, que ha sido calculado con una ley especial que existe y que nosotros tenemos que seguir, es un monto legal, y que además tiene otros montos comprometidos, porque como usted mencionó al inicio de la entrevista, hay arbitrajes que la empresa que hubiera podido hacer. Pero la pregunta es el plazo. que ya había hecho. La pregunta es el plazo. Si no lo voy a decir yo, No, les están dando 12 años. 12 años. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué darle ese plazo tan largo de pago? Porque necesitamos ese dinero. Hay un análisis financiero de la compañía, ¿no?, que se hace por parte de la Procuraduría en base a los estados financieros que la compañía nos ha entregado y que además también son estados financieros que son reportados a bolsa, digamos, también es una empresa supervisada por la Sociedad de Mercado y Valores, y que esa información obra y es pública, y de acuerdo a los estados financieros hay un compromiso de pago de reparación civil que sea posible. O sea, no podemos... Por eso le preguntaba qué representa 480 millones para el presupuesto y para el volumen de facturación de AENSA por año. Claro, por eso le digo, cada empresa o cada subsidiaria de la empresa es la que finalmente tiene un monto de ingreso. Ahora, para una cosa muy holding. importante, este acuerdo incluye la terminación anticipada de una concesión otorgada por la Municipalidad Metropolitana de Lima a Graña Montero para un proyecto cruelmente inexistente o no realizado, que es Vía Expresa Sur. Y los limeños debíamos tener el derecho de salir por la vía expresa hasta la carretera y no tener que atravesar varios distritos del sur de Lima y pasar ahí a veces horas. Esa es la realidad. Eso como consecuencia del fracaso de ese proyecto Vía Expresa Sur. ¿Qué se abre como posibilidad con lo que ustedes han decidido respecto de ese proyecto? Ese proyecto está entrampado porque desde que se firmó con la empresa Graña Montero, ahora ENSA, nunca comenzó su ejecución. Estaba celebrado, suspendido para el inicio de ejecución y finalmente nunca comenzó su ejecución. ¿Por qué? Porque por un acuerdo entre la municipalidad y la empresa, porque surgieron estos hechos de corrupción que finalmente fueron conocidos y entonces decidieron las partes suspender el inicio de la ejecución. Eso estaba entrampado desde hace varios años. ¿Era una buena idea o era necesario hacer eso? Hay un estudio técnico ahí que señala que probablemente la modalidad de concesión no era la más idónea, digamos, para este trecho, para este tramo. ¿Quién cometió un error para esa modalidad de concesión? La municipalidad es la que define, ¿no?, la modalidad de contratación o de concurso o contrato público que se tiene que hacer para este caso, ¿no? Pero eso, digamos, estamos hablando de varios años atrás en la que se celebró este contrato. Entonces, como producto de la colaboración y de la mesa de negociación con la empresa, lo que se planteó a la empresa, y la empresa finalmente aceptó, es que se produzca la terminación anticipada de ese contrato sin costo para la municipalidad, ¿no? Es decir, que AENSA renuncia a todo derecho a ese contrato de concesión. De ese contrato de concesión, y se aplica la cláusula de terminación anticipada unilateral que establecía el contrato, que el contrato señalaba que había un reconocimiento de pago para la compañía, pero la compañía, por efecto de la colaboración, finalmente decide no renunciar a estos derechos que tenía por cobrar. Entonces, se da por terminada
la concesión de Vía Expresa Sur, ¿no? Sin costo para la municipalidad. Eso que permite, lo que usted preguntaba, don Fernando, es que ahora la municipalidad tiene la posibilidad de diseñar, ¿no?, el mejor mecanismo, ¿no?, de contratación pública para la realización de esa obra, ¿no? Hay también otro contrato a la que tiene que desistir AENSA, ha desistido por acuerdo, que tiene que ver con el gasoducto del sur. Y ahí hablamos de 700 millones. 700 millones de soles, que representan más o menos 250 millones de dólares, que es uno de los proyectos que la empresa ha sometido a la colaboración eficaz y respecto del cual ha entregado información sobre los ilícitos que han sido cometidos en este proyecto. ¿Cuáles fueron esos ilícitos? ¿Dónde estuvo la corrupción en el gasoducto del sur? En el gasoducto del sur estuvo desde la concertación, ¿verdad?, el acuerdo para el diseño de la parte legislativa y la parte de cómo debía lanzarse el concurso. ¿Qué año fue? Eso fue en el año 2011, ¿no? 2011, 2013, que finalmente sale la ley y sale el concurso, o se publica el concurso sobre el GCP. Entonces, según la tesis de la Fiscalía, que está ahora sustentada en las declaraciones de la compañía y de los ex ejecutivos de la compañía, de la empresa Graña Montero, de la empresa Graña y Montero, sí, el señor José Graña y el señor Hernando Graña, porque ellos han revelado, ¿no?, han levantado su identidad, pero también otros ex ejecutivos de la compañía han confirmado que estas reuniones en Palacio de Gobierno entre la pareja presidencial, los pareja presidencial, se produjeron con los miembros de la compañía Odebrecht, ¿no? Entonces, esos hechos que la Fiscalía planteó como tesis finalmente vienen siendo corroborados también a partir de esta colaboración. Entonces, el GCP, que es un proyecto que sí forma parte de este acuerdo y que ahora ha sido aprobado, es respecto del cual la compañía ha decidido desistirse de continuar con un proceso arbitral ante el CIADI. ¿Y eso permitirá que se pueda dar uso a los tubos que han quedado abandonados desde hace años y que se vienen oxidando y que le cuesta al Estado enorme cantidad de millones de dólares mantenerlos sin que se haga nada con ellos? AENSA, la ex Graña y Montero, era una de las socias de la concesionaria, sí, ¿cierto? Sí. Hay otros dos socios que tienen que ver con Odebrecht y la empresa Enagás. Entonces, la concesionaria es la que ahorita, digamos, está litigando, ¿no?, el tema de los tubos abandonados. ¿no? Pero si AENSA renuncia a sus derechos respecto de esa concesión, claro, ¿qué pasa con el consorcio? El consorcio finalmente es el que ha decidido seguir litigando en los arbitrajes internacionales, no los otros dos socios. Los otros dos socios, pero ellos se vuelven dueños de todas las acciones. ¿Qué pasa con la parte de AENSA que ha renunciado? Claro, en ese caso ellos no van a entrar al cobro, digamos, hacia el Estado de la inversión que hicieron respecto a los tubos, ¿no? Porque ahí estábamos ante un arbitraje previsto ante la CIADI, ¿no? Hay dos arbitrajes ante el CIADI. A eso no se ha renunciado. No, sí se ha renunciado. No, digo, AENSA ha renunciado. AENSA pero no los otros dos. Los otros dos. O sea, igual sigue ese arbitraje. Han continuado el arbitraje, pero la parte de la inversión que AENSA hizo en el proyecto con respecto a estos tubos, porque cada socio invirtió, finalmente existe una renuncia a partir de no acudir al CIADI para reclamar este derecho de inversión. ¿Qué posibilidades tenemos de ganar ese arbitraje? Que es mucho dinero por una parte, pero es sobre todo la posibilidad de acelerar la construcción de los ramales pendientes de ese gasoducto. Son dos caminos, ¿no? El tema del arbitraje internacional que han planteado tanto la empresa Odebrecht como la empresa Enagás, que es esta empresa española, que finalmente han llevado al Estado peruano a litigar ante los arbitrajes internacionales. Ahí los arbitrajes están bastante avanzados. El primero es el de Enagás, ¿no?, que ha avanzado de manera importante y en donde se ha aportado mucha prueba de los hechos de corrupción que han existido y que existen en este caso, en este proyecto, y se han aportado también en esos arbitrajes internacionales. Entonces nosotros ahí, esto lo litiga, ¿no?, una comisión especial que depende del Ministerio de Economía y Finanzas a través de un estudio de abogados internacional, y nosotros, bueno, colaboramos en los que nos llamen, en lo que nos pidan, ¿no?, respecto a información, al igual que la Fiscalía, y finalmente debemos tener un primer pronunciamiento probablemente en este año o inicio del otro año. O sea, dentro de 3 o 4 meses. Claro, o inicio del otro año. Enero, sí, durante el verano va a tardar. Sí, en el primer arbitraje, ¿no? De acuerdo. Ahora, usted ha mencionado las fechas de entre el 11 y el 13, lapso en el cual, según usted, se tomaron decisiones legislativas y ejecutivas que iban en el sentido de la corrupción, si lo entendí bien. Claro, porque parte de lo que se discute en el caso del gasoducto, ¿no?, la tesis de la Fiscalía, es que
no solamente... lo que pasa es que el proyecto primigenio antes del GCP era un proyecto denominado CUNTUR, que tenía otro marco legal, ¿no? Se crea o se promulga una ley especial que es la 29970, que es la Ley de Seguridad Energética, y a partir de esa ley... Votada por el Congreso. Votada por el Congreso, con una bancada y con congresistas vinculadas al partido de gobierno en ese momento. No solo, ¿no? Porque no tenía mayoría. Claro, pero impulsada desde, ¿no? Esa bancada. Y luego, a partir de esa norma, es que se lanza el concurso del GCP, ¿no? Con características especiales, ¿no? Diseñadas de acuerdo a los pactos que habían tenido las personas que están siendo investigadas, y que finalmente se lanza un concurso que además está referido en el proceso. Fue un concurso muy corto en tiempos para una concesión tan importante y tan compleja como era la concesión respecto al transporte de gasoductos, ¿no? Entonces, este marco legal que permitió este tipo de contratación de esa manera particular es finalmente lo que hizo que la empresa Odebrecht, conjuntamente en consorcio con Enagás, en ese momento tengan una posición especial para poder ser favorecidas también dentro de esta concesión, con el añadido que en la historia de este caso existió un consorcio postor, un competidor que finalmente fue descalificado, según la Fiscalía también, de manera irregular, ¿no? Por el concierto y por los pactos que habían existido entre las personas investigadas con el señor Ollanta Humala y la señora Nadine. El juicio sobre esas responsabilidades penales se puede ver perjudicado, ver incluso impedido por las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo brasileño, prohibiendo que las declaraciones de Odebrecht y de Barata sean parte del testimonio que se recoja acá. Aquí creo que sí vale la pena hacer la aclaración, don Fernando, en que esta decisión del Supremo Tribunal brasilero es respecto al caso del señor Ollanta Humala por el financiamiento de campaña del Partido Nacionalista, ¿no? El caso que lleva el... ¿Cuál de las campañas? ¿La del 6 o la del 11? La del 11, ¿no? Es respecto a ese financiamiento y es respecto a ese caso en específico que se ha pronunciado la justicia brasilera. Es decir, el resto de casos... ¿Por qué razón la justicia brasileña no autoriza que lo que diga Barata o Odebrecht sea tomado en cuenta en el juicio que se va a llevar acá? Lo que ha dicho la justicia, por lo que se ha pronunciado la justicia brasilera a partir de un pedido de la defensa del señor Humala en ese caso específico, es que no se pueda recibir ninguna información de los ex ejecutivos de la empresa que tengan vinculación con los servidores, ¿no? O las planillas de los servidores Dross de Somaweb Day. Pero vale decir que hay declaraciones de los brasileros, ¿no? En varios otros procesos, incluso del mismo señor Jorge Barata, que no tiene que ver con las planillas ni con esa prueba por la cual se ha pronunciado el Supremo Tribunal. Es decir, ¿y por qué es que la defensa de Humala quería poner fuera de la luz judicial los servidores digitales que usted ha mencionado? No, digamos, la justicia brasilera es la que se ha pronunciado. La que ha decidido, ¿no? Pero dijo que a pedido de la defensa. De la defensa de Ollanta Humala, claro. Es la que finalmente ha solicitado esto y la justicia brasilera se ha pronunciado. Porque en otro caso en Brasil, que no tiene nada que ver con los casos peruanos, se está discutiendo la legitimidad o la legalidad de la prueba de los servidores y de las planillas que finalmente la empresa Odebrecht o finalmente llegaron a las autoridades brasileras. ¿Por qué hay dudas sobre eso? Si hay servidores encriptados que revelan personas que han recibido plata de Odebrecht y que no conocemos, tenemos el derecho a saberlo. ¿Con qué argumento la justicia brasileña dice no se debe tomar en cuenta esos servidores? ¿Por qué? Esa es una discusión que se está digamos, desarrollando en una investigación y un proceso en Brasil, que los detalles de por qué se está cuestionando ahí nosotros no lo tenemos. Lo que sí tenemos que tener claro es que aquí la justicia peruana, que además es soberana, ¿no? Porque una jueza dentro de un proceso contra el señor Humala y en un juicio oral es la que ha ordenado que se lleven a cabo estas diligencias. Estas diligencias están programadas para el 4 y 5 de septiembre. No es un caso que nosotros litiguemos porque participa otra procuraduría, pero tenemos el conocimiento, digamos, de lo que hemos venido pidiendo. ¿Por qué es otra procuraduría y no la
la que usted dirige, Lavajato? Porque es un caso sobre lavado de activos y cuando se inició ese caso fue antes, ¿no? En tiempos antes de la creación de esta Procuraduría, ¿no? Y entonces se ha decidido que el procurador de lavado de activos... Pero hay una buena armonía, espero que haya coordinación y no esté pasando lo que vemos con otras instituciones judiciales que todas están tan peleadas entre sí. No, nosotros tenemos una buena coordinación con el procurador de lavado de activos, así como otras procuradurías también del sistema. Pero lo que le mencionaba a don Fernando es que finalmente será la justicia peruana y el día 4 y 5 de septiembre que se ha señalado estas diligencias en donde la jueza peruana va a tener que decidir con relación al pronunciamiento del Supremo Tribunal Brasilero, porque ellos se han pronunciado sobre una limitación en específico que la jueza podría evaluar que no alcanza efectivamente para lo que se necesita. Pregunta final, señora Silvana Carrión. ¿Usted cree que algún día llegaremos a saber a quién corresponden esos codinomes? Bueno, si es que la cooperación no es obstruida, digamos, desde también la justicia brasilera, nosotros, las autoridades peruanas, tienen que hacer cumplir el acuerdo de colaboración respecto a poder obtener la información respecto a En esos todo caso, hace años que se nos promete eso y no veo que se cumpla. Y ahora, bueno, y la Fiscalía ha estado en ese esfuerzo, pero ahora tenemos esta conducta obstruccionista de parte de la justicia brasileña. Señora Silvana Carrión, muchas gracias por sus respuestas claras, precisas y sin sesgo alguno. Me parece, ¿no?, que usted actúa de acuerdo a lo que la ley dice. De manera técnica. Como debe ser. Nos ha aclarado en qué consiste este acuerdo que se ha alcanzado con la empresa ENSA, que es la versión actualizada y con cláusulas naturalmente de responsabilidad moral, ¿no?, y de cumplimiento ético. No es con un programa de cumplimiento, programa de compliance, conforme dice la norma, pero además es importante resaltar, don Fernando, que en este esquema de crimen organizado desde el punto de vista empresarial y grandes casos de corrupción, creo que una vez más el Instituto de la Colaboración Eficaz, ¿no?, corporativo, es un instituto valioso porque esta información va a poder ingresar ya de manera importante a los procesos penales. No debe caber duda de eso, que sin la colaboración eficaz estaríamos mucho más atrasados en estos procesos que ya llevan mucho tiempo, pero en fin, que poco a poco parece que algunos de ellos avanzan, por lo menos. Señora Procuradora Silvana Carrión, muchas gracias por su presencia y muy buenas noches.